Buenas noches, familia. Qué bendición estar aquí con ustedes, de verdad. El hermano me dijo ahorita, pastor, tengo una sorpresa para usted, hablando del video. Y yo me estaba regocijando ahí, pero caballero, cuando vi el video ese, la verdad que la maná que no perdona. Alabado, yo tenía una peluca negra y ahora estoy todo blanco, con canas. Pero la Biblia dice que nuestro hombre interior se está renovando todos los días. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? La cáscara esta se está gastando, pero bueno, gloria a Dios por ese nuevo hombre, ¿verdad? Y eso es lo precioso de la salvación. Bueno, primeramente quiero darle gracias al pastor Nadal, pastor Valdera, que los hermanos diáconos, todos los que pensaron en mí para venir a esta fecha, a esta celebración tan significativa de 40 años. Qué privilegio, de verdad que mi esposa Lisa y yo estamos sumamente honrados por esta invitación y quería darle las gracias a ellos que pensaron en nosotros. Y es verdad que estamos aquí viniendo a la República Dominicana, a esta iglesia que yo considero que es mi iglesia también, ¿verdad? Nuestra iglesia hermana aquí en Dominicana desde el año 85. Y todo fue por soberanía de Dios. Porque realmente el pastor Mayén invitó a otro pastor, yo creo que fue al pastor Alex, si no me equivoco, pero él por un papeleo, algo que tenía que resolver, no pudo ir. Providencia de Dios, qué bendición. Entonces vine yo, me lo gocé todo, ¿verdad que sí? Y nada, en el año 85, jovencito, con mi esposa, vine con mi hijo Manny, tenía apenas 10 meses y tuvimos un tiempo tan bueno y conectamos con el pastor Mayén, la hermana Jolie, sus hijos eran chiquiticos, el más travieso era Josías, ese era una bola de candela, pero de verdad que tuvimos una conexión y me invitaron por segunda vez en ese mismo año, si no me equivoco, y quiero contarle una anécdota, no sé si ustedes lo saben, pero en una de esas noches, ¿verdad? Que después del culto, que hablamos de muchas cosas, el pastor José y yo, estábamos hablando, no me acuerdo ni de qué estábamos hablando, pero de buenas a primeras, como que él recibe una revelación divina y me dice así, como decimos nosotros, de sopetón, así, me dijo, ¿y por qué tú no te vas para Miami? Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así? Dice, sí, ¿por qué tú no vas y plantas una iglesia en Miami? Y le dije, pero ¿y de dónde tú sacas eso, chico? Y me dice, no, pero tú eres cubano, ¿verdad? Y en Miami hay muchos cubanos. Digo, bueno, sí, ¿qué? Yo estoy contento en Nueva York. Mi iglesia en Nueva York estaba experimentando avivamiento en aquel tiempo. La gente se estaban convirtiendo, pero de montones. Y me dice, y tu familia se ha mudado poco a poco a Miami, y yo tengo una pareja que está buscando una buena iglesia de sana doctrina en Miami, y yo le cambié la conversación. Dije, este hombre se habrá comido un mangú con salchichón y no pudo dormir anoche y tuvo revelaciones. Y le cambié la conversación y ahí quedó todo. Y yo no pude dormir esa noche. Eso era para atrás y para adelante, no podía dormir. Y a la semana se lo dije a mi esposa, le dije, Lisa, mira lo que pasó, el pastor Mayén me habló. Y bueno, hermanos, para no cansarlos, hay muchos detalles más, pero en diciembre, esto fue en el 85, agosto, o no me acuerdo ahora, yo sé que fue la segunda vez que vine, diciembre del 86, dejamos nuestra iglesia en Nueva York y plantamos la iglesia allá en la ciudad de Miami. Y ahora en diciembre vamos a cumplir 36 años, nuestro 36 aniversario, y todo empezó porque él me puso esa idea, ese sueño, ¿verdad? Y de verdad que le agradezco eso.
con todo mi corazón. Nunca me voy a olvidar de que por él es que fuimos para allá y el Señor pues ha usado el Evangelio, por supuesto, para que muchas almas se conviertan a Cristo, y hemos enaltecido el nombre de Jesús en la ciudad de Miami. Entonces, hay muchas anécdotas más que puedo compartir del pastor Mayén, pero yo no sabía si ustedes sabían esa, que marcó mi vida de una manera muy, muy, muy significativa. Esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes sobre la conversión auténtica. Yo creo que hay mucha confusión hoy en día en las iglesias, a pesar de que este es un tema que se predica, o por lo menos se debe de enseñar y predicar intencionalmente en nuestras iglesias, en nuestras escuelas dominicales, en nuestras células, pero me he dado cuenta que muchas veces tenemos una campaña evangelística y pensamos que son las visitas las que no conocen al Señor. Pero yo quiero que usted sepa que hay muchas personas en las iglesias de sana doctrina que nacen, que se crían, que se bautizan, que se hacen miembros y hasta sirven en las iglesias, y están tan perdidos como el más vil pecador allá afuera en la calle, porque ni la membresía, ni el bautismo de agua, ni el uno nacer en la iglesia, o una persona simplemente venir a la iglesia por las experiencias que ha visto con sus padres, nada de eso salva un alma, nada de eso rescata un alma. Entonces, que queremos ver en esta noche y mañana también lo que es la conversión auténtica. En el Antiguo Testamento, la palabra arrepentirse se traduce básicamente de una palabra griega, mejor dicho hebrea, que significa devolverse o regresar. Implica no solamente apartarse del mal, sino también volverse a la justicia. Y sabemos que la única justicia que hay es la de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que nuestro Dios es justo? Apartarse del mal y volverse a Dios. Eso es lo que es un arrepentimiento bíblico. Y es un cambio que pasa en la vida del pecador de 180 grados. Una de las señales reveladoras del arrepentimiento auténtico y bíblico será un sincero, escuche bien, abandono, separación del pecado, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanidad de la vida. Yo siempre me fijo mucho cuando la gente se convierte, a ver si se separan del mundo, ¿verdad? Y de la carnalidad y de la mundanidad. La abundancia de lágrimas que puede derramar una persona, o la aparente sinceridad de su confesión por sí sola, nunca, jamás son evidencia del arrepentimiento bíblico. En Ezequiel 14:6, si usted ve ese texto, la palabra dice así, el profeta dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, escuche bien, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Usted va a ver el arrepentimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, a través del Antiguo Testamento, y eso es lo que predicaban los profetas. Los profetas lo que predicaban eran: apártate de los ídolos, apártate del pecado y vuélvete a Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y Ezequiel 33 y versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero. El Señor no quiere, si tú no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si tú no has tenido un arrepentimiento bíblico, auténtico, si no te has convertido de verdad, Dios te dice en esta noche que Él no quiere la muerte del inconverso. Él no desea la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino.
y que viva. Eso es lo que es el arrepentimiento. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces el Señor, mi amigo, mi amiga, te dice en esta noche, ¿por qué vas a seguir en tu estado de carnalidad, de mundanidad, de muerte espiritual, cuando solo Jesús, ¿verdad?, te salva, te regenera, te da esa gracia, ese don inmerecido, por amor a ti y por amor a mí. No solamente en el Antiguo Testamento, el apartarse del pecado, esto del arrepentimiento, miren el Nuevo Testamento, Mateo 3:8, el profeta Juan el Bautista y bueno, el Señor Jesucristo también. Noten lo que dice este texto, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién le dijo eso Juan el Bautista? ¿A quién se lo dijo? A los religiosos, a los sacerdotes, ¿verdad?, a los fariseos, a aquellos que pensaban que eran buenos, que eran correctos, ¿verdad?, que porque tenían una religión iban a tener vida eterna. Mateo 15, versículos 7 al 8, otro texto del Nuevo Testamento que habla de lo mismo, ¿ok? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo que me adoran con sus labios, pero su corazón es ¿qué? Estaban lejos de Dios. Yo no veo tu corazón. A mí me gustaría poder ver tu corazón, pero yo no soy Dios. Pero el Señor ve tu corazón. Y no importa si tú has nacido en la iglesia, te has criado en la iglesia, te has bautizado, has servido, lo que sea. Dios lo que ve es la actitud de tu corazón. Eso es lo que Dios ve, ¿verdad? Y Él sabe. Y la Biblia dice que Él no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso es lo que uno va a cosechar. Déjeme decirle que es una verdad bíblica innegable, que el arrepentimiento genuino se manifestará, número uno, usted se aparta del pecado. Usted se aparta de la mundanidad, de la vanidad. Y esta verdad, yo sé que esta verdad sobre el arrepentimiento a menudo ha conducido a la confusión y al temor. Yo entiendo eso. Esta confusión conduce a algunas preguntitas que uno se hace, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿me he arrepentido de verdad si cometo otra vez el pecado que renuncié y aborrecí? Buena pregunta esa. Otra pregunta es, ¿mis fracasos frecuentes indican que no me he arrepentido? ¿Ha tenido usted se ha hecho esas preguntas alguna vez? Déjeme decirle que por un lado, regresar con frecuencia al pecado y que no haya victoria constante sobre este, puede ser evidencia de un arrepentimiento superficial, emocional, ¿verdad? Y no bíblico. Por eso Juan el Bautista se lo dijo bien claro a los religiosos, a los fariseos, ¿verdad? Él le dijo, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Por otro lado, independientemente del progreso que un creyente haya alcanzado en su santificación, en su andar con Cristo, ¿verdad?, en su crecimiento espiritual, aún yo diría que hasta el más maduro encontrará que la vida cristiana es una gran lucha, ¿verdad?, contra el pecado, entre la carne y el espíritu. Pero esa lucha no debe de desanimarte, no debe de desalentarte, porque esa lucha es una marca de la conversión verdadera, de la conversión auténtica. A ver, ¿cuántos de ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos aquí han tenido una lucha con el pecado? Todos los días, todos los días. Así que no debe de desanimarse, ¿ok? Si usted está en Cristo, una de las marcas del creyente genuino es que va a tener una lucha. El apóstol Pablo, por el amor de Dios, que era un poquito más maduro y más espiritual que nosotros, en Romanos 7, por ejemplo, tiene una lucha increíble este hombre, ¿verdad?, con el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre se arrepintió bíblicamente
el hombre se apartó de todo lo que estaba haciendo. Él perseguía a la iglesia, participó de un asesinato, ¿verdad? Y Dios lo cambió, lo hizo creación nueva, criatura nueva, le dio una naturaleza nueva y el hombre estaba lleno de la gloria de Dios, el Espíritu de Dios. No obstante, ve la lucha que tiene. Cuando dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero noten, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El hombre está para atrás y para adelante. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no lo hago. O sea que, ¿qué clase de lucha esa? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, mi naturaleza pecaminosa. Así que queriendo hacer el bien, pues hallo esta ley, ¿verdad? Que el mal está en mí, la ley del pecado, nuestra naturaleza, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, según la naturaleza nueva que tengo en Cristo, me deleito en los testimonios de Dios, en las promesas de Dios, en los juicios de Dios. Pero el hombre tenía una lucha, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la palabra de Dios, contra el evangelio, contra las promesas del Señor, contra los testimonios, contra la gloria de Dios, ¿verdad? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y bueno, aquí el hombre está frustrado. El apóstol Pablo tenía una frustración y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por supuesto, ¿cuál es la respuesta, mis queridos hermanos? Solo Jesús, ¿sí o no? Solo Jesús, ¿verdad? Solo Jesús. Ahora, el punto aquí es, ¿solo Jesús lo liberó de la ley del pecado? Seguro que sí. Ahora, tuvo una lucha entre la carne y el espíritu. Claro, porque esa es una de las marcas de un creyente genuino. Mire, yo tengo que confesarle a ustedes, cuando yo me convertí a Cristo, que yo no sabía nada de la Biblia, yo venía de un hogar espiritualmente ignorante. Yo no sabía, yo nunca vi una Biblia en mi casa, yo no vi a nadie, ningún familiar leyendo una Biblia, nada de eso. Y 5 días después que yo me convertí al Señor, yo caí en pecado. Yo regresé al fango de mi vida. Pero ¿saben lo que ocurrió? Porque eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, cuando uno ahora posee la naturaleza divina, cuando la gloria de Dios entra en tu vida. En el momento que entré en aquel lugar, que me da vergüenza y no le voy a decir lo que era, porque además ese Michael Rodríguez hace requete mucho tiempo que no solamente murió a eso, pero se arrepintió de todo eso de todo corazón. A ver, ¿cuánto entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y me acuerdo que llegué allí y vi aquel lugar de otra perspectiva. Sentí la convicción del Espíritu Santo. Me sentí fuera de lugar. Me acuerdo que puse mi cabeza sobre mis brazos ahí en la barra y empecé a pedirle al Señor que me perdonara, y tuve un arrepentimiento pero bien profundo en ese día. Y todo eso, mis queridos hermanos, es porque hay una batalla. Hay una batalla entre el espíritu y la carne. Ahora bien, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted está en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra cosa, aquel que está en nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo. Y ¿saben algo? A pesar de que
regresé, fui tentado y caí en pecado, salí de aquel lugar fortalecido y regocijado de que el Espíritu de Dios me dio convicción y que me arrepentí, pero de corazón, bíblicamente, y le dije: Señor, jamás en la vida entraré yo a un lugar como este. Y hermanos, quiero también testificarles que han pasado más de 40 años de victoria en ese pecado. Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Y eso es lo que hace Dios. Dios muchas veces permite cosas para que tú te arrepientas y para que tu regocijo incremente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y eso fue una tremenda lección que Dios me enseñó para yo poder ayudar a otros hermanos. Ahora, si usted cae en lo mismo frecuentemente, Dios le dice: examínate, papá, examínate a ver si tú estás en la fe. Examínate a ver qué es lo que tú eres. ¿Ok? Si tú puedes disfrutar el pecado, no importa si tú seas miembro de esta iglesia, si tú disfrutas el pecado, si no hay convicción del Espíritu, y tú te sientes cómodo con la mundanidad, la carnalidad, ponle el cuño que tú no eres salvo. Por eso Dios le dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 13: examínense a ver si están en la fe. ¿Ok? Ahora, pelea, batalla. Claro que va a haber batalla. ¿Ok? Y eso es una de las marcas de un verdadero hijo de Dios. Otra cosa, la conversión auténtica renuncia a las obras. Renuncia a las obras. A primera vista, esta puede ser una característica inapropiada del arrepentimiento bíblico, porque al fin y al cabo, la Biblia nos dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, las buenas obras no te llevan a la salvación. Lo único que te lleva a la regeneración, a la salvación, a la justificación es solo Jesús. Punto y se acabó. No hay más nada. Ni obras. La gente quiere justificarse a través de las obras. Y eso y 2 kilos no te llevan a la esquina. Porque ninguna obra, ningún sacrificio, ningún ritualismo, ningún ceremonialismo, ninguna religión puede salvar a nadie. Solo Jesús. Y Jesucristo lo dijo bien claro, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Ahora, a primera vista, puede ser que eso sea un poco inapropiado, esa característica del arrepentimiento bíblico, porque vemos ahí que fuimos creados para buenas obras. Juan el Bautista nos dice varias veces que llevemos frutos o hagamos obras dignas de arrepentimiento, y sabemos que Santiago declara que la fe sin las obras es ¿qué? Está muerta. O sea que, ¿cómo entonces el verdadero arrepentimiento se manifiesta en renunciar las obras con respecto a la justificación, a la salvación? Me parece que la respuesta está en el libro de Hebreos, porque los hebreos tenían un problema grande con esto. Los hebreos estaban atados a la ley y todo era, el énfasis de ello era cumplir las 600 y pico de leyes que tenían en el Antiguo Testamento. Entonces en Hebreos 6:1, yo creo que la respuesta está aquí, donde dice el autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la glorificación, no echando otra vez el fundamento, escuche bien, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y a mí me parece que ahí es donde está la respuesta. Esa frase, arrepentimiento de obras muertas, ¿qué significa?
significa apartarnos de toda esperanza en alguna obra de piedad personal como un medio de justificación o de aprobación dada por Dios. Eso es lo que significa. Cualquier obra personal, cualquier obra de piedad, cualquier sacrificio, aparte de Cristo, la Biblia llama a todo eso obras muertas. Nada de eso puede regenerar un alma. Nada de eso te puede vivificar. Nada de eso te puede otorgar la gracia de Dios, la vida de Dios. Porque recuerda, si tú estás en tu pecado, si tú no eres salvo, si tú no sabes para dónde vas cuando tú mueras, estás muerto. Estás muerto espiritualmente. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hacer absolutamente nada porque está muerto. Entonces, toda obra de la cual una persona podría depender en lugar de la persona y obra de Cristo es una obra muerta que no puede regenerar, que no puede darle vida a un espíritu que está muerto en sus delitos y pecados. A ver, ¿cuánto entienden lo que estoy diciendo? Ninguna obra muerta puede hacer eso. Solamente la persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Y cómo se llama eso? La persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Cómo se llama eso? El Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas. Que Cristo murió por nuestro pecado, que fue sepultado, que al tercer día resucitó de los muertos. Y solamente la persona y la obra de Jesús tiene el poder, la gracia, la vida para vivificar a un espíritu que está muerto en sus delitos y pecados. Mire, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, ¿ok? Y el Señor a mí me iluminó año y medio antes de yo convertirme. Mi amigo, si Dios no te ilumina, seas visita o seas alguien que ha estado en la iglesia, si Dios no abre los ojos de tu entendimiento, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no hay salvación. Y una de las cosas que yo, como ignorante de la palabra de Dios, era que yo no sabía ni cómo llegar a primera base con respecto a la justificación, el rescate de mi alma. Yo no sabía nada de eso. A mí me habían enseñado cuando chiquito, trata de ser bueno, trata de cumplir los 10 mandamientos, trata, y entre más trataba, más la embarraba. Entre más trataba, más corto llegaba. Hasta que en la edad de 12 años yo dije, no, esto sí, ¿verdad? Esto no funciona. Yo no sirvo para esto. Y me fui para la calle. A vivir en pecado. Pero un joven, amigo mío, de drogas, nosotros éramos drogadictos allá en las calles de Nueva York, fue a un campamento llamado Palabra de Vida. No sé si ustedes han escuchado de ese campamento, Palabra de Vida, en Upstate New York. Y el hombre estaba cogiendo bola y la quinta persona que lo recogió en la autopista era un muchacho que trabajaba en el campamento. ¿Y qué hizo como cristiano? Lo que hace un creyente. ¿Qué es lo que hace un creyente? Comparte el Evangelio, comparte la persona y la obra de Jesucristo. Y eso fue lo que él hizo. Y como lo tenía cautivo ahí, pues empezó a compartir en el carro, lo tenía ahí que, ¿verdad? Empezó a compartir, le dijo, mira, Jesús te ama. Lo mismo que Dios te dice a ti, joven, persona mayor, matrimonio, adulto, Dios te dice, Cristo te ama. Y empezó ahí a compartir la persona del Señor y cómo el Señor no solamente nos salva por su gracia, pero nos salva de su ira. Cómo el Señor en la cruz del Calvario se clavó la ira santa y perfecta de Dios que estaba en contra de nosotros por pecadores que somos, ¿verdad? Los teólogos llaman eso que Él se convirtió en la propiciación por nuestro pecado, ¿verdad? Y Él te amó tanto a ti. Y le estaba diciendo lo mismo que le estoy diciendo yo a ustedes a Él, ¿verdad? Y
muchacho viene, se convierte, va al instituto, ¿verdad?, de palabra de vida, oye el evangelio, se convierte, regresa a la cuadra de nosotros y nos dice a nosotros que él había recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y todos nosotros dijimos, caballero, este es lo que tiene, es tremenda nota. Este es lo que tiene un arrebate arriba, yo no sé, porque no entendíamos absolutamente nada. Porque cuando tú estás muerto, ¿verdad?, tú no entiendes nada, tú no comprendes nada, hasta que el Señor te ilumina y abre los ojos de tu entendimiento. Y mi oración es que en esta noche Dios te abra, si no conoces al Señor, los ojos de tu entendimiento, para que tú comprendas con propiedad de que solo Jesús, solo hay un camino, hay una verdad, hay una vida, solo Jesús. Y bueno, ese muchacho vino cambiado. Al principio pensábamos que él estaba endrogado, pero cada vez que venía a la cuadra venía con más autoridad, con más denuedo. Y nosotros decíamos, caballero, ¿qué fue lo que le pasó a este tipo? Que está tan cambiado y habla con una autoridad. Y yo no soy muy dramático, pero el hombre brillaba. Como que la gloria, cuando él nos hablaba, yo me sentía sucio y yo lo veía a él como brillando, como que la gloria de Dios resplandecía, porque parece que se estaba comiendo la Biblia todos los días y parece que el hombre estaba en oración, yo no sé, pero yo me veía tan sucio y yo lo veía a él brillando, porque eso, un creyente que tiene relación con Dios, que tiene comunión con Dios Padre a través de Jesucristo, ese creyente, no importa si está en el centro de trabajo, no importa dónde está, ese creyente brilla. A ver cuánto ustedes entienden lo que estoy diciendo. Brilla. Y eso me atrajo y me invitó a Palabra de Vida. Y cuando yo fui a ese campamento, escuché el evangelio, escuché la persona y la obra de Jesucristo y cómo todo eso Dios lo hizo por mí, por amor a mí, pecador. Usted dice, pastor, pero ¿por qué usted no se convirtió ese día? ¿Usted sabe por qué yo no me convertí? Porque yo me dije a mí, no seas hipócrita. A ti lo que te gusta es esto y esto. Y todo eso va en contra de lo que dice ese libro. Así que por favor, no hagas un papelazo. Había otra vocecita que me decía, vete, tú necesitas eso. Abre tu corazón al Señor. Arrepiente de tu pecado. Entonces, tenía una lucha tremenda. Pero yo no tenía suficiente fe en ese momento para creer que Dios me podía cambiar de adentro hacia afuera. Y por eso no me convertí. Porque yo dije, pero ¿cómo es que? Primero, porque yo no sabía lo que era la fe. Segundo, porque yo no sabía lo que era la gracia de Dios. Y tercero, nunca había experimentado el poder de Dios. De que Dios tiene el poder para resucitar algo que está muerto. Que nuestro Dios es un Dios de milagros, de prodigios y de señales. Nuestro Dios es un Dios grande. ¿Cuántos de ustedes creen que nuestro Dios es un Dios grande? Yo no sabía eso. Yo nunca había tenido una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, una relación con Dios, sabía. Y entonces en mi mente carnal, en mi sabiduría humana, yo dije, pero... Y nada, me fui a la ciudad de Nueva York. Profundicé más en la carne, en mi adicción, ¿verdad? Pero la soberanía de Dios ya estaba, la providencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y todo lo que yo escuché en aquel campamento ya estaba trabajando en mi vida. Tal así que cuando mi otro amigo de parranda me decía, óyeme, nos vamos para la discoteca, nos vamos para el club, nos vamos para esto, y ya estábamos cogiendo notas, ustedes saben lo que es eso, ya estábamos ya en el arrebate. Yo le decía a mi socio, le decía, ¿qué tendrá el diablo para nosotros esta noche? Y él me decía, man, shut up, bro.
Man, don't talk to me like that. What, you crazy? Tú estás loco, tú has perdido todo. ¿Por qué tú dices que qué es lo que el día? Y entonces cuando él terminaba la descarga, yo le decía, bueno, porque tú sabes que tú y yo somos hijos de tiniebla. Man, shut up. Me mandaba a callar, me decía 40,000 cosas, pero todo eso yo lo aprendí en Palabra de Vida. En ese fin de semana yo aprendí que yo era un hijo de tinieblas, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Ya cuando eso pasa, hermanos, es porque Dios está trabajando en la vida de una persona. Ya el Señor está despertando los ojos de su entendimiento. Y bueno, llegó el día que ese amigo que me llevó al campamento me vio, no me podía escapar, yo huía de él y nada, era mi día. Y fui y escuché el Evangelio, escuché la obra y la persona de Jesucristo, escuché del amor de Dios, escuché que Dios tenía el poder no solamente para salvarme, para darme vida eterna, vida en abundancia, pero también en mi andar con Cristo, en la santificación, Dios tenía el poder, para darme la sabiduría y el poder sobre el pecado y un montón de cosas más. Y aquello a mí me impactó. Y cuando el pastor dio la invitación, yo tenía una lucha interna, pero gloria a Dios, gloria a Dios, que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo y el pecado y el mundo me tenían esclavos, y yo traté tantas veces de romper las cadenas del pecado, pero no podía. Pero hubo uno que rompió las cadenas del pecado, Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Mi amigo, Él te ama. Él murió por ti y te ofrece su gracia. Eso significa que te ofrece su vida. Su vida. La energía de Dios, la vida de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, los testimonios, las promesas de Dios, que para los hijos de Dios todas son sí y amén. ¡Qué bendición! ¿Quién te ofrece eso, chicos? Nada. No, y lo más bonito, aquellos que aman a Dios, todo, lo bonito, lo feo, todo obra para bien. Es increíble. What a ride. 47 años en los caminos del Señor. Usted dice, pastor, pero usted sí ha luchado, usted sí ha... Yo, Cristo, su gracia es la que me ha sostenido, a mi esposa, a mí, en los primeros días, después cuando Dios me llamó al pastorado, ha sido la gracia de Dios. Cuando yo fui a Bob Jones, yo tenía mire, para que usted vea los milagros de Dios. Yo puedo estar aquí hasta las 3 de la mañana hablándole de milagros tras milagros, y todo ha sido por el Señor. Y ¿saben algo? Él se lleva la gloria. Sí. Porque nosotros estamos en esta tierra para honrar, glorificar al Señor, y poner bien en alto el precioso nombre de Jesús. Yo tenía un nivel de comprensión de 6º grado, porque yo nunca fui al colegio. Lo mío era arrebate, nota, drogas. Yo fui al colegio. Y yo no sé cómo Dios lo hizo, pero yo me gradué en 4 años como los demás jóvenes. Y saqué buenas notas como aquellos estudiantes que toda la vida fueron a colegios cristianos. Dios, el primer año, para la gloria del Señor, mi nivel de lectura, de comprensión, de vocabulario, de gramática, de todo, subió de 6º a primer año de universidad. Si usted, hermanos, es un milagro, es un milagro. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida, no importa cuál sea tu situación económica, tu situación moral, tu situación social, tu situación física. Dios
es un experto en milagros, en prodigios y señales. Y todo eso Él lo hace para que tú y yo le demos la gloria y la honra. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Claro, pero el arrepentimiento tiene que ser auténtico, tiene que ser de corazón. Mire, la noche que yo me convertí, yo no sabía orar. Cuando yo fui al frente y el pastor me dijo, ora. Digo, ¿qué cosa es eso? Me dice, no, habla con Dios. Digo, yo nunca he hablado con Dios. Me dice, no, habla como tú estás hablando. ¿Sabes lo que yo le dije a Dios? Pero se lo dije de verdad. Le dije, Señor, dale. ¿Sabía orar? Hay otra cosa que le dije. La segunda cosa que le dije, mete mano. Dale, mete mano. Porque yo estaba en bancarrota espiritual, bancarrota económica. Yo estaba, había llegado al fondo del barril de mi vida. Yo no sabía orar. Ahora, cuando yo le dije al Señor, dale, en otras palabras, si tú me puedes cambiar, dale. Yo estoy dispuesto. Yo me arrepiento, me aparto, lo que tú quieras, dale. Pero yo se lo dije, ¿verdad? Y ¿saben algo? A Dios no le impresiona cuán bonito usted ora o las palabras. Dios lo que ve es ¿qué? La actitud del corazón. Y Dios vio que en esa noche yo estaba en serio. Aunque yo no sabía orar, yo estaba en serio. Y yo le dije, Señor, dale, mete mano, cámbiame, transfórmame. Hazme lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto. Pastor, ¿y usted sintió una cosquilla que le entró por arriba y le bajó por abajo? Yo no sentí nada, chico. No sentí nada. Porque la salvación es por la fe. ¿Cuántos saben que la salvación es por gracia? Esa es la vida de Dios, el amor de Dios, la obra de Jesucristo y por la fe. ¿Cuántos saben que es por la fe? Claro. Por la fe. Yo no sentí nada. No es por sentimiento. ¿Usted sabe cuándo yo empecé a sentir algo? El día siguiente. Cuando llego a mi trabajo a las 7 de la mañana. Averigüe qué me estaba esperando a las 7 de la mañana en mi trabajo. El mismísimo diablo. Mi ex padre. Y escuche bien para que usted vea cómo Dios, cuando uno se arrepiente de corazón, como Dios, su presencia, su gloria, su espíritu, aunque yo no sabía un versículo de la Biblia, aunque ahí no había un pastor, ahí no había nadie, pero sí había una persona conmigo, el Espíritu Santo de la promesa. Y yo tenía menos de 24 horas, porque yo me convertí un domingo por la noche. Yo era un bebecito espiritual, recién nacido, tiernecito. Y a las 7 de la mañana llego al trabajo y un canadiense, Kelly, que trabajaba conmigo, un compañero de trabajo, me dice, yo, bro, I got some really good stuff for lunch, bro. Me dice, brody, tengo tremendo material para el almuerzo. Y no me estaba hablando de un sándwich cubano. Y yo lo miré en los ojos, con tremendo denuedo, con tremendo coraje. Y le dije, Kelly, let me tell you something, bro. I don't need that garbage anymore. You know why? Because last night, I gave my life to Jesus Christ. Le dije, Kelly, quiero que sepa que yo no necesito esa porquería más, porque anoche yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Todo el mundo ahí empezó a reírse de mí, empezaron a chotearme, a decirme apodos y esto. ¿Saben algo? Yo no cogí nada de eso personal. Una cosa increíble. Antes yo me hubiera ofendido, o le hubiera dicho algo para atrás. Nada. Como nada. Y como a los 15 minutos, ¿qué fue eso?
Ya yo iba a reprenderlo al diablo. ¿Qué es esto, chico? Se ve que al enemigo no le gusta lo que... A los 15 minutos de esa experiencia, yo me hablé a mí. ¿Cuántos de ustedes se hablan a ustedes mismos? No hay nada malo con eso. Lo malo es que usted se hable y se haga preguntas y después usted se contesta las preguntas. Ahí sí la cosa... Pero no hay nada malo que usted se hable. Y yo me acuerdo que yo me hablé y yo dije para mí, 15 minutos después, yo dije, ¿y quién fue ese? Y ahí vino la revelación. Y ahí vino la experiencia con Dios. Y ahí vino un encuentro con Dios. Que Dios, y yo dije, eso fue lo que dijo el pastor de ese libro. El pastor dijo que cuando tú te arrepientes de corazón, que Dios entra en tu vida y que Él te da el poder sobre la tentación y el pecado. Cuando Dios me reveló eso en ese momento, cuando yo recibí esa revelación de Dios, yo empecé, hermanos, a comerme la Biblia, comérmela. Hubo una transformación en mi vida porque yo dije, wow, por más de 8 años nunca tuve poder sobre la tentación y el pecado. Y anoche, lo único que yo le dije al Señor fue, dale, mete mano. Y hoy, cuando me encuentro cara a cara con la tentación y el pecado, gloria a Dios, Señor me dio el poder para decir, no necesito esa basura más. Soy criatura nueva, gloria a Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la persona y la obra de Jesucristo. Y si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios, una experiencia con Dios, mire, regístrese bien, como decimos nosotros. Regístrese bien. No importa si usted nació en la iglesia, se crió en la iglesia, se bautizó, sirve en la iglesia, nada de eso salva. Este pastor no salva a nadie. Esta iglesia no salva a nadie. Ninguno de los que están aquí salva a nadie. El único, solo Jesús. Solo Jesús. Y tiene que haber un arrepentimiento bíblico para que haya una conversión auténtica. Claro. Y cuando comprendemos esta verdad, que solo la justicia de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas, es lo que salva, es lo que rescata, es lo que regenera al pecador, entonces usted puede darle gloria al Señor. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, del versículo 4 al 9. Este hombre que se jactaba de que era fariseo de fariseos, que era perseguidor de la iglesia, que era celoso de su religión, que era esto y que era aquello. Mire ahora, mire lo que dice ahora. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo tengo mis credenciales carnales, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué jactarse, confiar en la carne, yo requete más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y yo soy hebreo de hebreo. Cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, yo perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, nadie me podía señalar. Yo era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo las he estimado que ¿qué? Pérdida. Por amor a Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio quita el enfoque de ti y la pone solo en Jesús, en la persona y en la obra de Jesucristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuáles son tus metas en la vida? A ver, ¿cuál es el enfoque de tu vida? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿O tú no te das cuenta que esta vida es vanidad y solamente lo que hacemos por Cristo durará? ¿No te das cuenta de eso? Que la fama, que el poder, que todo eso, nada de eso puede rescatar, salvar, regenerar al pecador. Y cuando Dios regenera al pecador, esa es la actitud. Mire cómo cambió el apóstol Pablo y ahora él lo que quiere es servir a su Señor. Gloria, darle la gloria y la honra al Señor. Mire, el individuo que no se arrepiente, que no tiene un arrepentimiento bíblico, que no se aparta del pecado, porque no puede, y no puede porque el Espíritu de Dios no está en él, y el Espíritu de Dios no está en él o en ella porque no se convirtieron de verdad. A ver, ¿cuánto entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ese tipo de persona se ve a sí mismo como uno que no necesita absolutamente nada. Hay una iglesia que me viene a mí a la mente que se parece a muchas iglesias hoy en día. En Apocalipsis capítulo 3. Usted conoce la iglesia de la Odisea. Es una iglesia, ¿verdad? Y mire lo que esta gente tibia. Porque no hay nada más malo que un cristiano tibio. Dios dice ahí que le da náuseas. Mejor que seas frío o caliente. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ahora, fíjate en el 17, dice, porque tú dices, esta es la mentalidad de la persona que no tiene vida eterna, que no tiene justicia para con Dios, que su alma no ha sido rescatada, que todavía está en su pecado, no importa si es miembro de la iglesia, no importa si está aquí por primera vez, esta es la mentalidad que tiene. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo provisión, tengo recursos. Yo creo que soy una persona buena, soy una persona correcta y tengo todo. Yo lo tengo todo. ¿Y qué dice Dios ahí? ¿Qué le dice Dios a ese tipo de personas? Dice, y no te das cuenta y no sabes que eres ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Cuando el Espíritu de Dios te ilumina, cuando el Espíritu Santo a través del Evangelio, la persona y la obra de Jesucristo, ilumina tu mente y los ojos de tu entendimiento, así te vas a ver. Te vas a ver como me vi yo, miserable, desventurado, desnudo, pobre, ciego. Y cuando pienso en este tipo de en este tipo de enfoque y en el arrepentimiento bíblico, así que uno se ve como Dios lo ve. Porque ese es el problema. El problema es que nos vemos de nuestra perspectiva y pensamos que somos correctos y buenos. Y que bueno, lo único que yo tengo que hacer es morirme. Porque si me muero, como soy bueno y correcto, el día que me muero, Dios va a extender sus brazos amorosos y me va a estar esperando en el cielo. Y esa gente tiene tremenda sorpresa. En otras palabras, ya no es justificación por obras, ahora es justificación por muerte. No, eso no es así. No, Señor. La Biblia dice que no somos buenos, que somos pecadores. Y
Termino con esta última ilustración en Lucas 18, ¿verdad? Muchos de ustedes la conocen, el fariseo y el publicano. En la sociedad israelita, en la sociedad hebrea, judía, en los tiempos de Jesús, no había peor persona en la sociedad que un publicano. Porque un publicano era un oportunista. Era un tipo que trabajaba para el Imperio Romano, cobrándole impuestos a su pueblo para dárselo al imperio ocupador de la nación de Israel. Literalmente ayudaban al Imperio Romano a chuparle la sangre a su propio pueblo. No había peor individuo en la sociedad hebrea que el publicano. Y aquí vemos al publicano y al fariseo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es el problema. Si tú confías en ti, si tú crees que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú eres correcto, que tú no necesitas nada, o como la iglesia de la Odisea, que decían que eran ricos, que tenían provisión, que lo tenían todo, tu corazón te engaña. La Biblia dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. El corazón del hombre es ¿qué? ¿Bueno o perverso? Es perverso y malo. El peor enemigo que tú tienes no es el diablo, no es el sistema mundano, no es la carne, es tu corazón. Tu corazón te engaña. Tú no puedes escuchar al corazón. Tienes que escuchar la palabra del Señor. Este señor, el fariseo, se confiaba en sí mismo. No, y lo más bonito, él era justo y los otros eran pecadores, menospreciaba a los demás. Y bueno, aquí vemos la parábola, ¿verdad? Dice la Biblia que habían dos hombres, subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, el religioso, el sacerdote, el espiritual, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él no oraba a Dios. ¿A quién lo oraba él? A él mismo. ¿A quién edificaba él? ¿A quién glorificaba él? A él mismo. Él se daba la gloria a él mismo. Dios, pero él no le estaba hablando a Dios. Él estaba hablando a él mismo. Dice, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y no se pudo contener. Y en oración le tira una puya a publicano y le dice, ni aún como este publicano, como esta chancleta que tengo al lado mío. Fue lo que quiso decir. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, mire el arrepentimiento bíblico. Miren el arrepentimiento auténtico. El publicano, nadie tenía que decirle al publicano, nadie tenía que decirle que era desventurado, que estaba desnudo, que estaba ciego, que era un miserable, que era tremendo pecador. Nadie, él lo sabía. Porque cuando el Espíritu de Dios te habla, cuando la palabra de Dios te habla, cuando tú ves la persona y la obra de Jesucristo, el Evangelio, su muerte en la cruz por tu pecado, por mi pecado, su sepultura, su resurrección, el amor de Dios, tú te das cuenta que somos miserables. Nadie tenía que decirle al publicano lo que él era. Dice que estando de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. Dice que se golpeaba el pecho. El hombre estaba con tremenda convicción, se golpeaba, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Y le dijo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Pregunta, ¿quién se fue justificado para casa? ¿Quién se fue salvado? ¿A quién Dios le rescató su alma? ¿Al religioso o al publicano? ¿Al fariseo o al publicano? Aquel que se vio
como Dios lo ve. Mi amigo, así es como tú tienes que verte. Aquí lo que cuenta es la opinión de Dios, no la opinión mía, no la opinión tuya, no la opinión de tu familia. Aquí lo que cuenta es la opinión de Dios. Y Dios dice que no hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando tú ves la santidad de Dios, cuando tú ves la pureza de Dios, cuando tú te das cuenta de la luz de Dios, que Él es luz y que no hay ni siquiera un poquitico de tinieblas, ahí tú te vas a ver como el publicano. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del profeta Isaías? En el capítulo 6, Dios le dio una excursioncita del cielo y él vio los serafines alabando y adorando al Señor y todo el coro en el cielo cantando santo, santo, santo. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? La verdad que yo me merezco estar aquí. Eso fue lo que dijo. La verdad que porque yo he sido correcto y yo me he portado tan bien y yo soy tan buena gente, Dios a mí me ha dado el privilegio de estar aquí. No, ¿qué fue lo que dijo Isaías? ¡Ay de mí! ¡Maldito soy! Eso es lo que quiere decir, ¡ay de mí! ¡Maldito soy! Que un hombre con labios inmundos, viviendo con un pueblo, de labios inmundos, muertos, yo he visto la gloria de Dios. Espero que en esta noche Dios te haya hablado. Mi amigo, mi amiga, si tú no conoces al Señor como tu único y suficiente Salvador, mira, haz como hice yo aquella noche, pero tienes que hacerlo de verdad. O a lo mejor tú tienes tiempo aquí en la iglesia y la gente se cree que tú eres salvo porque vienes a la iglesia. Pero tú sabes que no. Y Dios lo sabe. Esta es la noche de tu celebración, de tu salvación, del rescate de tu alma. Y lo único que tú tienes que hacer es, como hice yo esa noche, genuinamente, sinceramente, Señor, dale. Señor, hazme una criatura nueva. Señor, llena mi vida con tu gloria. Rescata mi alma. Señor, que tu gracia infunda mi corazón y le dé vida a ese espíritu que está muerto en delitos y pecados. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Y lo más bonito, no te cuesta nada. Porque Cristo pagó ese alto precio, ese precio alto, por tu iniquidad, por mi iniquidad. Él lo pagó todo. Solo Jesús, solo Jesús. Ven a Él por la fe. Pero tiene que ser, mira, de corazón. Vamos a orar, toda cabeza agachada, todos ojos cerrados. Padre santo y bueno, alabado sea tu nombre, Señor. En esta noche, Padre, hemos predicado sobre la conversión auténtica. Porque es que queremos, Señor, que seamos auténticos. Hijos e hijas de Dios, por arrepentimiento y fe. Porque de verdad, Padre, tú has iluminado nuestras mentes. Y Señor, tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento. Mientras estamos orando aquí, toda cabeza agachada, todo cerrado, habrá alguien que diría, pastor, Dios me ha hablado. Y Él me ha abierto los ojos de mi entendimiento en esta noche. Y si yo muero hoy o mañana, yo no sé para dónde voy, pero yo quiero saber. Y me veo como Dios me ve. Desventurado, desventurada, ciego, miserable, pobre.
y tengo un vacío en mi vida, que yo sé que el único que puede llenarlo es la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, solo Jesús. Si en esta noche, mi amigo, mi amiga, a ti te gustaría tener un encuentro con Dios, una experiencia por la fe, permite que Él rescate tu alma, que te vivifique, que le dé vida. Eso se llama la gracia de Dios, que le dé vida a ese espíritu que está muerto en delitos y pecados, para que salgas de esta iglesia con vida nueva, perdón de pecados, vida eterna. ¡Qué bendición! Y solamente hay un camino, una verdad, una vez, solo Jesús, no hay más nada. Su Espíritu está aquí en esta noche, su amor, su gloria, su presencia está aquí. Si de verdad te gustaría arrepentirte bíblicamente de todo corazón, como el publicano, ¿por qué no le oras algo así en el silencio de este momento? Ahora, no lo hagas por mí, no lo hagas por la persona que te invitó, nada de eso, sino porque tú de verdad quieres arrepentirte. Eso significa apartarte del pecado, de la mundanidad, de la vanidad, de la carnalidad y volverte a Dios. Si de verdad, de corazón, no importa cuánto tiempo tú llevas en esta iglesia, ven a Él. Dile algo así en el silencio de este momento, entre tú y Dios. De corazón, dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti. Perdóname, Padre. Me humillo delante de tu presencia como el publicano y te pido perdón. Díselo ahí en el silencio de tu corazón, pero honestamente, sinceramente. Y dale gracias, dile: gracias, Señor, gracias por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa por mi pecado. Gracias, Señor. Tú sabes que yo no me lo merezco, pero gracias, Padre, que has tenido misericordia para conmigo. Y ahora por la fe, invítalo en tu corazón. El beneficio más grande del Evangelio, mi amigo, ¿tú sabes cuál es? La comunión con Dios, relación con tu Creador. Eso no tiene precio. Ese es el beneficio más grande del Evangelio, de la persona y la obra de Jesucristo. Ahí en el silencio de tu corazón, invítalo y dile: Señor, entra en mi corazón y sálvame. Dame vida eterna. Si usted oró esa pequeña oración y usted lo hizo de verdad, de corazón, sinceramente, yo voy a estar aquí adelante después de mi oración, después que se termine el culto. Yo quiero que tú vengas, que me digas que en esta noche te entregaste solo a Jesús. Pusiste la banderita blanca y entregaste tu corazón, tu mente, tu vida, tu ser a Jesús. Solo a Él. Y yo quiero darte la bienvenida, darte un abrazo, porque si eso pasó de verdad,
en tu corazón. Eso significa que tú eres mi hermano, mi hermana en Cristo. Y quiero darte un fuerte abrazo. Padre, tú ves los rostros en esta noche. Tú conoces quién es tuyo, quién no es. Y oramos, Padre, para que el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, que haya hecho en esta noche esa obra de regeneración, esa obra de rescate, que haya vivificado almas que cuando entraron por estas puertas estaban muertas, pero que ahora tienen vida y vida en abundancia. Señor, gracias por estos 40 años de la plantación de esta obra. Gracias por el pastor José Mayén, su fundador, por Yoli, por tantos hermanos, los pastores que ahora han tomado la batuta, Padre, y están dirigiendo esta obra. Señor, continúa bendiciendo, Señor, hasta que tú vengas. Padre, que este lugar, este templo, sea, Señor, una luz, un portavoz de esas buenas nuevas, Señor. Y que, Señor, podamos alcanzar almas redimidas por la sangre de Jesús. Señor, oramos para que el amor de Dios, que es el vínculo perfecto del amor y de la unidad, Padre, una a cada uno de estos hermanos con un mismo sentir, con una misma meta, apoyando a sus pastores y a sus líderes. Y que siempre, Señor, esta iglesia de convertidos a Cristo te dé la gloria y la honra, y que siempre pongan el precioso nombre de Jesús, pero bien, bien en alto, Padre. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias una vez más por esta celebración. Oh Señor, continúa usándonos en el resto de este fin de semana, y te daremos siempre, siempre, siempre las gracias, Señor, por esto y por mucho más, por Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Aleluya.